bueno, la idea ahora de esta clase, porque bueno, la clase pasada vimos más que nada coeficientes de Fourier y vimos cómo se calculan, sacando las integrales y las t integrales. Lo que vamos a hacer ahora sería definir lo que se llama seccionalmente continuo, o sea, las funciones seccionalmente continuas y las funciones seccionalmente suaves, que van a ser las funciones que si cumplen esa característica, entonces yo puedo expresarla como una serie de Fourier. Ahora, si no cumplen esa condición, entonces vamos a tener problemas con, y su serie Fourier no necesariamente va a ser la propia función. Entonces vamos a ver eso esta clase y también vamos a ver un poco de convergencia de la serie. Porque obviamente también es importante que esa serie de Fourier, su convergencia, es una vez que sumo todos los términos, todas esas funciones resultantes me den justamente a la función que yo quiero. Porque se puede dar incluso el caso que yo saco una serie Fourier y esa serie Fourier no me expresa la función que yo necesito. Entonces vamos a ver el tema de seccionalmente continua y vamos a ver el tema de convergencia. Así como pequeño resumen. Entonces, comencemos con una definición. Entonces, definición. Entonces, si tengo un ejemplo, entonces una función que va desde un cierto intervalo de menos L a L. En realidad aquí puede ser cualquier intervalo. Por ejemplo, aquí también puedo poner el intervalo AB. Pero vamos con el menos LL porque así está un poquito más ordenadito el tema de los intervalos. Entonces, pongamos que tengo esta función que está definida en ese intervalo y obviamente un real. Entonces, f es seccionalmente continua en el intervalo L menos L si cumple tres condiciones. La primera condición es que f es continua en dicho intervalo, excepto quizás en algunos puntos de ese intervalo. Vamos a explicar obviamente todo esto de manera mucho más gráfica. Entonces, excepto quizás en un número finito de puntos. El segundo caso, o sea, la segunda condición es que los límites por ejemplo, este límite, que también lo puedo expresar como f de a más, o también lo puedo expresar como el límite de a más h. Este límite que va a ser el límite por la derecha y el límite por la izquierda. O sea, me aproximo por la izquierda a, que también se puede expresar como f de menos a, o también se puede expresar como este límite, o sea, como que le voy restando por la derecha, o sea, por la izquierda. Estos dos límites tienen que existir. Con existir me refiero a que sea un número finito, en general. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿ese A es un número cualquiera o no? Sí, va a ser un número que va a estar dentro de hecho, aquí lo pongamos mejor
para seguir con esta notación. En realidad debería ser bueno, tiene que ser un número que esté dentro del intervalo. Entonces, en este caso van a ser los dos números que están en los extremos del intervalo. Y lo puse entre menos L y L. Entonces, para ser más específico, voy a colocar aquí L. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, este intervalo, menos L, L, se me estaría acercando por acá. Así que aquí sería menos L, menos L, menos L. Me estoy acercando por esta parte, por el lado derecho. Y con esta parte de acá, pongámosle aquí mejor L. Y con esto me estoy refiriendo a que me estoy acercando por acá, por el lado izquierdo, a este punto. Y este a este punto. Es decir, te está pidiendo que al menos por esos lados exista, la función exista bien, o sea finita, no se me vaya, no se me vaya infinito. Y una tercera condición es que si f no es continua, como ejemplo en un x0 que pertenezca a dicho intervalo, entonces los límites, está viendo aquí en este caso también que, por ejemplo, si estoy en un intervalo y adentro de ese intervalo hay un punto en donde no es continua la función, es decir, tengo una discontinuidad, entonces se pide que al menos por el lado izquierdo de ese punto y por el lado derecho exista. A pesar que quizás no van a ser iguales, al menos que exista. Entonces, por ejemplo, por el lado derecho del punto y por el lado izquierdo existan y sean finitos. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, el primer punto. El primer punto me dice que tiene que ser continua, excepto quizá en algunos puntos. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, si tengo una función por ejemplo, aquí tengo aquí la función y estoy aquí entre menos L y L. Entonces, la función al menos tiene que funcionar quizás bien así. Sería como una cosa así. Como que es continua, al menos va a ser continua acá, acá y acá. Pero, por ejemplo, en este punto de acá y en este punto de acá, no va a ser continua. Va a ser, entonces aquí me está diciendo que tiene que ser continua al menos, o sea, tiene que ser continua en el intervalo, pero quizás en algunos puntos no, algunos puntos finitos. En este caso son dos puntos, así que es finito. Por ejemplo, en este punto de acá, paso acá, de inmediato. Lo mismo acá, paso acá, acá. Entonces aquí hay una discontinuidad y aquí hay una otra discontinuidad. Y las discontinuidades son finitas, porque solamente en este caso son dos. O pueden ser 3, 4, 5, 20, pero que sean finitas. Y que en el resto del intervalo sea continua. De hecho, es continua, por ejemplo, toda la parte de acá, sí es continua, porque no hay ningún tipo de corte así feo y tampoco no se me va a infinito ninguno de esos puntos. Entonces aquí continua, aquí también es continua.
de que también es continua. Entonces esa sería la primera condición, así como explicándola. La segunda condición, lo que me quiere decir es que, por ejemplo, si tomo, también tomo aquí el gráfico, de nuevo ejemplo entre menos L y L, lo importante es que esta función, como ejemplo, si me voy acercando, en este caso por acá, por la izquierda, hacia uno de los extremos, me importa que sea, no sé, una cosa finita. El valor de f acá sea finito. O sea, esto estaría, vamos a ponerlo aquí al lado. Esto estaría bien. Como que pase algo así. Pero, por ejemplo, estaría mal que pasara, no sé, algo así. Como que está bien la función y de aquí se me va a infinito. O sea, como ejemplo, si yo lo evalúo acá, esto ya se me dispara a infinito. Eso estaría mal. Esto no tiene que pasar. Y lo mismo en el lado derecho. Si me voy acercando por acá, al lado derecho, también se pide que este punto de aquí sea finito. O sea, pongamos aquí finito. O sea, sea menor que infinito. Y también estaría mal que esto fuera creciendo, 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 creciendo hacia arriba. O incluso hacia abajo, a menos infinito. Eso también estaría mal. Así que me voy acercando por acá. Y la función, por ejemplo, en este caso se me va hacia menos infinito. La realidad más o menos infinito. Diríamos acá, más o menos infinito. Si esa sí es discontinua en esos puntos, entonces voy a tener problemas. Entonces lo que se pide es esta parte acá, que sea infinito, los dos puntos. Yo voy a poner aquí, pero tiene que ser menor a infinito. Y el tercer punto, voy a cambiar de página. Lo que se ve con el tercer punto es que es como muy parecido al segundo punto, pero aquí me estoy preocupando de los puntos internos del intervalo, donde sí puede haber una discontinuidad. Entonces, como ejemplo, aquí tengo menos L, L. Entonces, vamos que aquí en este x0 hay una discontinuidad. Y una discontinuidad puede ser que, por ejemplo, se vaya a infinito en ese punto. Entonces, por ejemplo, esto no puede pasar. Yo escribirlo aquí más pequeño. Por ejemplo, no sé, en este caso, f de x0, entonces me va a infinito. Entonces esto no puede pasar. Pero, como ejemplo, si ahora la función, no sé, es una cosa así, hasta ahí está todo bien. Nosotros sabemos que en este x0 hay una discontinuidad, entonces se puede dar este caso, que sea como algo así. Es decir, se pegó un salto hacia abajo desde acá, esto sería por la izquierda, y se pegó un salto por la derecha. Cosas como estas se pueden pasar. ¿Por qué? Porque lo que me está pidiendo C es que si no es continua en ese punto x0, los límites existan. O sea, el límite por la izquierda, que sería este de acá, exista, y el límite por la derecha también exista, y sea infinito. Eso es lo importante. En cambio, por ejemplo, en el caso de... Esto sí puede pasar. Por ejemplo, en el caso izquierdo, no es finito, porque se me va a infinito. O también se me podría ir, por ejemplo, ya por el lado, dije aquí que el lado izquierdo se me va a infinito, y por el lado derecho
se puede dar el caso que se me vaya por al menos infinito. Así que me voy acercando por acá, porque va como bajando, 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 bajando y baja hasta menos infinito. Así como ejemplo, si esto lo acerco por el lado derecho, esto se me va a menos infinito. Entonces, esto no puede pasar, pero lo del lado derecho se puede pasar. Que hayan pequeños saltos, pero con que sean finitos estamos bien. Entonces, ahora si se cumplen esas tres condiciones, entonces estamos hablando de que la función es seccionalmente continua. Y con seccionalmente continua igual el nombre es súper intuitivo, porque dice que por secciones va a ser continua, va a funcionar bien, pero puede que hayan puntitos donde no funciona tan bien, porque ahí están estos pequeños saltos. Entonces por eso se llama seccionalmente continua y no es continua a seca, porque si fuera continua a seca, entonces en todo el intervalo no habría ningún salto, ni sería infinito, ni nada por ese estilo. Funcionaría como bien la función, que es lo que queremos. Entonces vamos con un nuevo ejemplo. Ejemplos de funciones que generalmente son seccionalmente continuas. Entonces está la función signo que le llaman, sig de x, que está siempre definida, que va a valer 1 si está en el lado positivo, va a valer 0 si se encuentra en 0 el x, y la función va a ser menos 1 si es negativa. Entonces, si uno lo grafica, va a ser como una cosa así. Va a ser como, que me quiero hacer eso. Va a ser como una cosa así, y así. Entonces, de hecho se parece un poco a la función a la que vimos el día martes, que le habíamos sacado su serie Fourier. Se parece un poco a esa, pero en este caso, porque yo le dije que la otra función valía k cuando era positivo y era menos k cuando era negativo. En este caso vale 1 cuando es positivo y vale menos 1 cuando es negativo, pero también vale 0 justamente en el 0. Entonces aquí no toma el 1 y no toma el 1. Como una cosa así. Y esta es seccionalmente continua. Porque, por ejemplo, si mi intervalo en este caso son todos los reales, es decir, por ejemplo, aquí en este caso la función la puedo definir en todos los reales. Entonces, por el lado izquierdo no va a tener ningún corte. Siempre va a valer menos 1. Por el lado derecho tampoco no va a tener ningún corte. Siempre va a valer 1. Pero va a tener una pequeña discontinuidad. Entonces ahí estaríamos, por ejemplo, en el punto C de la definición. En este caso el x0 sería 0. Y aquí va a haber una pequeña discontinuidad. Pero ese salto que se pega es finito y existe. O sea, por ejemplo, si uno ve el lado izquierdo de la función, va a valer menos 1. Y si uno ve el lado derecho, va a valer 1. Entonces no hay problema, porque es finito. Habría problema, como dije antes, si, no sé, pues aquí se me va, no sé, pues está en 1 y después, no sé, sube. Y se me va a menos infinito. Ahí tendría problemas, pero no, es finito, entonces funciona bien. Entonces esa sería una función. Por ejemplo, otra función sería esta acá. De hecho, creo que la habíamos graficado el primer día. Que era una función, pues que esta parte era la parte entera. Entera de x. Y se acuerdan que cuando la graficamos, era como una cosa así. Era como que era lineal, pero no tomaba el último punto. Y después se repetía todo el rato con el mismo comportamiento. Como algo así y así iba aumentando. Y lo mismo por el lado izquierdo. Como algo así. Entonces,
En este caso, si se fijan, si tomo este intervalo de acá, va a ser continua todo el rato la función. Va a ser continua, 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 continua. Pero justo acá, en este punto aquí, como también que se llama x0, va a tener nuevamente un salto. Pero, igual que en el ejemplo anterior, estos saltos son finitos. Es decir, pasa desde, por ejemplo, si aquí está definido el 1, entonces pasa desde el 1, aquí está el 1, pasa al 0. De hecho, aquí voy a cambiar los colores porque si no, no se entiende. Por ejemplo, pasa desde el 1 al 0. Aquí baja al 0. Entonces, por la derecha va a valer 0 y por la izquierda va a valer 1. Entonces son cambios, son discontinuidades infinitas, no hay problema. Y en el resto siempre va a ser continuo, porque no aquí, por ejemplo, si se fijan en este intervalo no van a haber cortes. Si uno se fija de aquí a aquí, está todo el rato subiendo, 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 pero no hay ningún corte. Y el comportamiento que tiene siempre es finito de la función. Entonces, esta función también sería seccionalmente continua. Otro Profe, ejemplo, ¿sí? un compañero preguntó por el chat, ¿el x0 puede estar fuera del dominio? No. De hecho, en el punto C escribí que el x0 tiene que estar en el intervalo que estamos definiendo. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, en este caso, el intervalo que no estamos definiendo podría ser todo esto hasta acá. Y el x0 estaría dentro. En este caso, por ejemplo, el x0 sería este punto, pongámosle otro color. Sería, por ejemplo, este punto acá, sería este punto acá, pongámoslo, este sería x1, aquí tendría, por ejemplo, un x2, un x3 y así. 4. Bueno, en realidad el último no, porque el último sería el límite. Pero, por ejemplo, en este caso tendría 4, bueno, en realidad 1, 2, 3, 4, 5. Tendría 5 puntos de discontinuidad. Pero justamente habíamos dicho que lo importante era, en el punto A de la definición, era que donde no era continuo en esos puntos, al menos sean finitos, la cantidad de puntos. En este caso solo son 5, no son infinitos puntos, sino son solo 5. Entonces, eso. Y claro, tienen que estar todos dentro del intervalo. Entonces, por ejemplo, el X1 también está dentro, y así. Está el X4. Y eso. Otro ejemplo, te lo voy a ver en otra página. Otro ejemplo podría ser la función 1 partido en X. Por ejemplo, en este caso me la defino todos los reales. Dominio sería en todos los reales. Esta función de acá no sería seccionalmente continua, porque tiene un problema justamente en el 0. Entonces, esta función, si yo la grafico, sería una cosa así. Por el lado positivo sería una cosa así. Y por el lado negativo sería una cosa así. Entonces, justamente, no sé, voy a llegar al x0 a 0. Ahí voy a tener problemas, porque por el lado derecho, esto se va a más infinito. Y por el lado izquierdo, esto se va a menos infinito. Entonces, todo esto me lleva a que f no es seccionalmente continua. En el dominio de todo lo real. Pero, como ejemplo, si se fijan, si ahora yo esta misma función me la defino desde el 0 hacia adelante, sin tomar el 0, pues de hecho podríamos partir del 1 incluso, para que no haya duda.
Si me la defino desde el 1 hacia adelante, entonces esta función va a ser continua. Ahí no tendría ningún problema. Como que siempre importa el dominio, cuando yo hago ejemplo de continuidad o de seccionalmente continua, siempre importa el dominio en el que yo estoy definiendo la función. Porque bajo cierto dominio, esa función puede ser continua o puede ser seccionalmente continua, pero quizás bajo otro dominio no. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, si yo me lo defino el dominio en todos los reales, esta función va a tener un problema en el cero. Va a diverger. Entonces no va a ser continua y tampoco no va a ser seccionalmente continua porque diverge hacia infinito, hacia menos infinito. Pero, por ejemplo, si ahora yo mi dominio me lo defino desde, en este caso, por ejemplo, desde el 1 hacia adelante, entonces esa función sí va a ser continua. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo me defino ahora el dominio desde el 1 hacia allá, entonces esta cosa va a ser como algo así. Diga, ir bajando. Vaya. Entonces ahora mi función no funciona súper bien. Y en este caso sería incluso continua. Porque no tiene ningún, de hecho no tiene ni corte, no tiene nada. Entonces es continua. Y si uno, por ejemplo, se va por el lado derecho, se va al extremo de esta función, f de 1 vale 1. Porque 1 partido en 1, 1. Entonces también es finita, entonces no hay ningún problema con esta función en este dominio. Entonces siempre importa, cuando hablamos de continuidad o de seccionalmente continua, siempre importa mucho el dominio en el que estamos definiendo estas cosas. Entonces en este caso, f es continua y a la vez seccionalmente continua en el dominio 1 hacia infinito. ¿Por qué digo que también es seccionalmente continua? Porque también cumple las condiciones de seccionalmente continua. De hecho, si se fijan en el punto A de la definición que di recién de seccionalmente continua, me dice que la función al menos tiene que ser continua y quizás también en algunos puntos va a tener discontinuidad. Dice, de hecho dice, excepto quizás en un número finito de puntos. Entonces en este caso dice quizá no, así que aquí ni siquiera tiene. Así que cumple al menos la condición, de hecho cumple las 3 condiciones de seccionalmente continua. Entonces si es continua, de hecho de aquí podríamos decir que, observación, si una función continua, entonces es seccionalmente continua. Pero al revés no es cierto. O sea, si una función es seccionalmente continua, no significa que sea continua. No necesariamente. Porque la misma definición me está diciendo que puede que hayan puntos de discontinuidad. Entonces, por lo tanto, no puede ser continua. Pero sí se puede dar de que sea continua, entonces, por lo tanto, va a ser seccionalmente continua. Entonces, y ahora vamos a definir lo que se llama una función seccionalmente diferenciable o seccionalmente suave. Sí, como una especie, podemos decir, con una continuación de esta definición, pero ahora le estoy pidiendo el requisito de continuidad a la derivada de una función seccionalmente continua. Entonces, definición. Una función es seccionalmente diferenciable, o también le llaman suave,
O sea, seccionalmente diferenciable o seccionalmente suave. Si es seccionalmente continua y su derivada es también seccionalmente continua. Entonces, en este caso, van a ser funciones que, bueno, van a ser seccionalmente suaves y ahora si yo la derivo, y ahora su derivada es seccionalmente continua también, entonces voy a decir que va a ser la función seccionalmente suave o seccionalmente diferencial. Entonces, en otras palabras, pedirle el mismo requisito a la derivada. Uno lo tiene en la función, bueno, también se lo pido a la derivada. Y si se cumple, entonces seccionalmente diferencial y seccionalmente suave. Entonces, veamos un ejemplo. Entonces, como ejemplo, yo tomo una función 1 menos x2, o sea, x al cuadrado. Y esto me lo defino dentro del U. Bueno, escribirlo de esta forma es lo mismo que decir que x va a estar entre menos 1 y 1, por si acaso. Esto es lo mismo. Y también esta función va a ser y es 2 periódica. Entonces ahora vamos, por ejemplo, grafiquemos esta función para explicar todo esto. Entonces, si se fijan, esto va a ser como, bueno, si se acuerdan de la ecuación de una circunferencia, esto de acá es parte de la ecuación, bueno, en este caso una función que si yo la grafico, me va a dar una semicircunferencia. De hecho, bueno, si uno se da la letra de graficarla, esto es una cosa como así. Bueno, no parece una semicircunferencia, pero a ver, sería como una cosa como así. Entonces aquí es como algo así. Esto va a ser entre 1 y menos 1. Pero me está diciendo que es 2 periódicas. Es decir, este comportamiento se va a ir repitiendo cada 2 veces. O sea, en el número, en cuanto a número sería, no sé, el 2 se repite, 2 se repite. Por ejemplo, ahora lo vamos a graficar, lo vamos a explicar. Va a ser como una cosa así. Entonces, por ejemplo, si me tomo este punto aquí, X, con que sea 2 periódicas significa que si yo aquí le sumo 1, voy a tener este comportamiento de acá. No necesariamente va a ser la misma función evaluada. Pero, por ejemplo, si le sumo 2, debería tener algo así. Debería tener el mismo valor. Entonces aquí sería f de x más 2. Entonces estos dos serían iguales. Y ahora si le vuelvo a sumar 2, debería ser de nuevo lo mismo. Entonces, como por acá. F de 4. Te van a ser iguales. Y lo mismo para el otro lado. Como ejemplo, por acá. Esto sería menos 2.
va a ser igual a f de x, y así. Con eso se refiere a que sea 2 periódica. Que si uno toma un x y le suma, en este caso 2, y lo evalúa después la función, siempre va a obtener el mismo valor. Como que no le hace nada sumarle 2 a la función, me la deja siempre igual. Entonces, claro, esta función de acá es seccionalmente continua. ¿Y por qué? Porque si se fijan, por ejemplo, en este caso, todo el intervalo que me estoy definiendo, vamos que sea desde acá, como que este sea L y el de allá, bueno, voy a correr un poquito de esto. Y como ejemplo, aquí sería menos L. Entonces, en todo este intervalo, la función nunca tiene problemas así, en cuanto a que no tiene saltos, tampoco, y si en el caso que tuviera salto, de hecho que no lo tiene, sería infinito. Si uno se va, por ejemplo, a los extremos de la función, por ejemplo, sería este caso acá, la función vale 0. F de L sería 0. Y lo mismo acá. F de menos L, 0. Entonces no se me va a más infinito, menos infinito, no tiene ese tipo de comportamiento. Entonces funciona súper bien. Así que uno puede decir que F es seccionalmente continua. Pero si uno saca su derivada, se da cuenta que eso no es tan así. O sea, su derivada no es seccionalmente continua. Por lo tanto, no va a ser seccionalmente suave. Entonces, por ejemplo, saquemos su derivada. Voy a ir a otra página. Entonces, la función dijimos que iba a ser la raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, ahora si uno saca su derivada, sería la derivada de esto, ¿cierto? Y, bueno, esto lo puedo escribir igual como 1 menos x al cuadrado elevado a 1/2. Entonces, aquí podemos aplicar la clásica definición de x a la n, va a ser igual a n, y x a la n menos 1. Entonces, si yo derivo esto, se me baja el medio, y ahora el medio de arriba le tengo que restar menos 1. Entonces, me queda 1 menos x cuadrado, 1/2 menos 1, y además, por la regla de la cadena, tengo que seguir derivando adentro. Entonces me queda la derivada de esta parte. Entonces aquí continúo. Me queda 1/2 de esta recta de acá, me va a dar menos 1/2. Entonces es lo mismo como si lo bajara al denominador ahora esta parte de acá. Entonces me quedaría 1 partido 1/2. Y la derivada de ese paréntesis, este de acá, va a ser menos 2x. Porque solamente derivaría en este caso el x cuadrado. Bueno, y tiene el menos porque tiene acompañado un menos. Y el 1 se me hace 0 porque la derivada de toda constante siempre es 0. Entonces, aquí me queda 1/2. Me queda, de hecho, de la que así, menos 2x, partido en 2, raíz de 1 menos x cuadrado. Aquí en este caso se me van estos dos. Entonces, la derivada va a ser menos x partido raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, a ver si se fijan, ya está la derivada. Si se fijan, por ejemplo, al menos esta función la estamos definiendo entre menos 1 y 1. Bueno, de hecho, la estamos definiendo más allá de esto. Por eso era 2pi periódica, porque se iba repitiendo incluso más allá del 1 y más allá del menos 1. Pero, por ejemplo, si uno se fija en los extremos de este intervalo, o sea, en el menos 1 y en el 1, la función se me hace infinita. Porque, por ejemplo, si yo reemplazo aquí, en este caso el 1, me va a quedar menos 1 dividido en 1 menos 1. Entonces esto me queda 0. Y esto no está definido. Entonces esto se me va a menos infinito.
Así que ahí tengo un problema. Así que en el 1 tengo un problema, de hecho, y en el menos 1 también. Va a ser lo mismo. En este caso me quedaría 1, lo mismo acá. Entonces esto va a ser 1 partido en 0, que al final de todo se me va a infinito. Entonces aquí tengo dos problemas. Esto diverge. Y por lo tanto no puede ser, la derivada no puede ser seccionalmente continua. Porque habíamos dicho que en los puntos, en el caso que hubiese discontinuidad, esa discontinuidad tiene que ser finita, no infinita. Entonces aquí hay problema y por lo tanto la derivada no es. Entonces, por lo tanto, f de x no es seccionalmente continua en el intervalo menos 1, 1. Y luego f de x no es seccionalmente suave en el mismo intervalo. Pongo aquí paréntesis. Pero f sí es seccionalmente continua. Es seccionalmente continua, pero no es seccionalmente suave. Y eso. Entonces ahora hemos visto la definición de seccionalmente continua, seccionalmente suave. Hemos visto algunos ejemplos. Y solo nos quedaría ahora ver un teorema que es súper importante para la serie de Fourier. Y el teorema de la convergencia. Es decir que, en otras palabras, como yo puedo obtener una serie Fourier, y yo lo que necesito ahora es que esa serie Fourier funcione bien. Es decir, el valor que obtenga, por ejemplo, al evaluarlo en cierto punto, sea finito. Y que además que sea finito, ese valor sea igual a la función que yo quiero obtener. Entonces, eso me lo garantiza el teorema de la convergencia de serie Fourier. Que de hecho uno de los requisitos de ese teorema es que sea seccionalmente suave. Y entonces, justamente vamos a ocupar la definición que estamos viendo recién. Así que lo voy a escribir en la otra página. Y con este teorema terminamos por hoy. Entonces, teorema. Vamos aquí arriba. Convergencia de la serie de Fourier. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Dice que, por ejemplo, si tengo una función definida en un cierto intervalo, que va a ser una función real, sí, con valores reales, entonces esta función es seccionalmente, si es seccionalmente suave, en el intervalo menos LL, entonces la serie de Fourier de f de x converge. Y ahora la pregunta es, ¿a qué converge? Entonces, la suma, o sea, la suma de Fourier, en este caso pongamos aquí mejor la serie es f de x, excepto en los puntos con discontinuidades. Discontinuidades. En dichos, entonces,
hasta ahora lo que está diciendo el teorema es que si la función es seccionalmente suave, entonces yo puedo asegurar que cuando yo calcule la serie de Fourier de la función, esa serie va a ser exactamente la función que yo quiero, excepto en los puntos donde en el intervalo hayan ciertas discontinuidades. Obviamente discontinuidades finitas. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, en el resto del intervalo, la función va a ser exactamente la serie Fourier, o sea, la serie Fourier va a ser exactamente la función. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa dentro de cada uno de los puntos? ¿Cuánto va a valer la función? Entonces, en dichos sectores, o digamos puntos mejor, dichos puntos converge al promedio de los límites laterales. ¿Qué significa esto? Significa que en todos los puntos donde haya discontinuidad, uno va a tener que calcular siempre el límite por la derecha del punto en el que haya discontinuidad, más el límite por la izquierda, y eso dividirlo en dos. Entonces, en todos los sectores donde haya discontinuidad, la función siempre va a valer esto. Entonces, como ejemplo, para explicarlo, gráficamente, como ejemplo, si la función, aquí está menos L, L. Y la función, no sé, aquí funciona súper bien, luego tiene un corte, aquí en X0. Luego funciona súper bien, otro corte, X1. Quizá funciona súper bien, aquí otro corte, X2. Y así. Por ejemplo, esta función, aquí, f de x, esta función, por ejemplo, si uno saca su serie de Fourier, en estos intervalos, por ejemplo, en este intervalo de acá, en este de acá, en este de acá, en este de acá, si yo saco su serie de Fourier, va a ser exactamente la función. Entonces aquí, en todos estos sectores, la serie de Fourier de f de x es exactamente f de x. Con esto me refiero a que f va a ser así. O sea, puedo expresarla así. Esto era coseno L ADN seno n pi xl. Eso. Entonces, dentro de todos esos intervalos donde la función sea, sea seccionalmente suave, entonces yo puedo expresar la función de esta forma. Pero en los otros puntos, por ejemplo, acá, acá y acá, la función va a tener que siempre expresarla como el promedio de los límites laterales. Entonces va a ser en realidad todo acá. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, como ejemplo, si quiero, por ejemplo, sacar cuánto va a valer la función acá, cuánto va a valer aquí, entonces aquí tengo que sacar el límite por la derecha, más el límite por la izquierda, y dividirlo en dos. Para lo mismo, por ejemplo, en este otro intervalo. Esta parte de acá, si yo quiero sacar cuánto vale la función, entonces va a tener que ser exactamente lo mismo. El límite por la izquierda, límite por la derecha, o sea, más el límite por la derecha, y dividirlo en dos. Y nuevamente lo mismo en la otra discontinuidad. En todas las discontinuidades, o sea, todas las discontinuidades que existan, uno va a tener que hacer ese cálculo. Entonces aquí, como ejemplo, otro color de verde. Por ejemplo, acá, nuevamente, la función en este punto va a ser, bueno, en realidad aquí, acá,
va a ser exactamente x2 por la derecha más x2 por la izquierda, y esto dividiendo. Entonces esto va a ser igual a... Entonces en cada uno de estos puntos siempre la función va a valer eso. Lo mismo aquí el x0. Entonces, resumiendo, lo que dice el teorema es donde la función funcione bien, es decir, sea seccionalmente suave, yo puedo calcular esa serie de Fourier y esa serie de Fourier va a ser exactamente la función. Y los puntos donde existan ciertos saltos, voy a tener que siempre hacer ese promedio. El límite por la izquierda más el límite por la derecha, dividido en 2. Siempre, siempre, siempre.